Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 26 de marzo de 2019. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes. 2 semanas después, sigue el país paralizado. Son 7.340 indígenas, porque obviamente le creemos a la policía, boletín número 34, de los cuales hay 690 que se tomaron la carretera. 690 bastan para paralizar el país. Está muy próximo el bloqueo a la carretera Buga-Buenaventura y por ahí derecho van a bloquear el país entero. Se necesitan 7.000. 7.000 se consiguen en cualquier parte. Hay que ejercer la autoridad, con todo respeto lo decimos, eso no quiere decir que haya que matar a nadie, ni que haya que ejercer violencia. El ejercicio de la autoridad. Diálogo no es autoridad. Nuestro escrito en las 2 orillas lo hicimos con todo respeto, pero con toda claridad. Una es la oportunidad del diálogo y el diálogo es bienvenido y soy aficionado a los diálogos desde que estaba casi niño y leía los diálogos platónicos, me encantaban, pero los diálogos tienen esa ocasión y cuando Platón quiso pasar de los diálogos a las tiranías de su tiempo, le fue como a los perros en misa. Eso es el más grande talento que produjo la humanidad. Pero él estaba diseñado para dialogar, que no es lo mismo que gobernar, que el ejercicio de la autoridad. La autoridad hay que ejercerla sin aspavientos, sin violencia, sin excesos. Pero un país no se puede paralizar por 7.000 personas. Lo que ha sufrido la gente del Cauca, los indígenas, de verdad, es que son 7.340 y el Cauca tiene 1.400.000 habitantes y son 7.340 los que están apostados al lado de la carretera y los que están tirando la piedra y bloqueando la carretera son 690. Entonces ya se fueron para la carretera Buga-Buenaventura, ya aprendieron la lección y de aquí en adelante el que quiera parar un país sabe que necesita 7.000. No puede ser, pero ahí seguimos con la carretera paralizada. Hace muy bien el presidente Duque en no prestarse al juego de ellos e irse para allá, pero los que deben estar allá son los agentes de la autoridad imponiendo orden y despejando la carretera y permitiéndole a medio país que camine, que se desplace, que se movilice, porque ese es un derecho constitucional fundamental, el derecho a la movilidad que tienen todos los colombianos y que no lo pueden estorbar de esa manera 7.340 personas. Lo que están sufriendo en Nariño, y eso pues que el gobernador es parte de la minga, el sufrimiento de la gente de Nariño es que no hay medios en los hospitales, no hay combustible, la situación de Nariño es dramática y la situación del Cauca y la situación de Colombia que quiere circular hacia el sur, esto sencillamente no puede suceder. Con las declaraciones de la Fed, el Banco Central de los Estados Unidos, que dijo que iba a mantener estáticas las tasas de interés porque la economía estaba dando señales de congelamiento. Entonces ahí fue la de San Quintín. Se desplomaron las bolsas, el Dow cayó 1,77%, el Standard & Poor's 1,90%, el Eurostoxx cayó 1,83%, el Colcap de Colombia cayó 2,09%, el dólar subió aquí 43 pesos,
el WTI cayó a 59,04 y el Brent cayó 1,22%, mientras el precio del café sigue siendo un precio de ruina. Mientras tanto, el Banco de la República, muy optimista, unas declaraciones de una persona tan excelente como el gerente del Banco de la República no las podemos compartir. Para el gerente no existe la caída mundial ni el pésimo mes de febrero que tuvo nuestra economía, ni los niveles de desempleo que están creciendo peligrosamente. Nada toca a Colombia. Bueno, por supuesto, la minga tampoco existe para el gerente del Banco de la República ni sus efectos económicos. Robert Mueller terminó investigación sobre Rusia en las elecciones de los Estados Unidos. Cristina Londoño nos hablará del tema. Trump levanta sanciones a Norcorea. ¿Quién entiende? Norcorea, las últimas noticias es que volvió a establecer trabajos en una central nuclear que parecía abandonada. Y la respuesta es que le levantan las sanciones. La Corte Santista de los Milagros. Hay un trabajo, una de las obras capitales de don Ramón del Valle Inclán que se llama La Corte de los Milagros. Esta es la Corte Santista de los Milagros. El magistrado Lizarazo no tiene otra condición en la vida para ser magistrado de la Corte Constitucional que haber sido delegado de Santos en La Habana. Linares fue vicepresidente de Ecopetrol y es amigo de té y probablemente de pócar, no sabemos que de pócar, pero de té del presidente de la República, esa es su condición. Cristina Pardo estuvo 8 años en Palacio con Santos. Diana Fajardo fue directora de la Agencia Judicial de la Nación y fue ficha de Santos hasta extremos conmovedores y lamentables. Y Gloria Ortiz, la presidenta, sorpresivamente aparece de vecina de los hijos de Santos en un lujoso apartamento de Bogotá. La Corte de los Milagros, esa es la mayoría que hace lo que le da la gana con los colombianos. Odebrecht, en Colombia. Se mueve la investigación en todas partes. La investigación en Colombia y entonces van y vienen y sacan pruebas. ¿Y quién le pone el cascabel al beneficiario? Todo eso que pasó en Odebrecht fue ¿para qué? Para conseguirle dinero a Juan Manuel Santos y para que hiciera su campaña electoral. Nadie dice nada. ¿Quién salvó el Plan Nacional de Desarrollo? Nos comentarán ese tema más adelante de Mar Córdoba, qué fue lo que pasó. Aparecieron a última hora un liberal, Mauricio Gómez Amín, y aparecieron los de Cambio Radical de Fuachar por encima de Germán Vargas Lleras. Había que salvar el Plan Nacional de Desarrollo, entre otras razones, porque pues los Char son costeños y hay que salvar a Electricaribe con la plata de todos los colombianos. Sigue bloqueado Venezuela. Esta vez el presidente Trump bloquea el Bandes, Banco Nacional de Desarrollo, banco definitivo para Venezuela, quedó bloqueado también. A Venezuela llegan aviones rusos con una misión secreta que nadie adivina cuál es. El señor Mike Pompeo dice que eso no se quedará así, pero las cosas se siguen quedando así, al menos por ahora. Y ahora Prosur. Salimos de UNASUR y ahora viene Prosur. Este sí servirá para algo. ¿Y qué van a hacer con el edificio de UNASUR? Pura curiosidad. ¿Y cuándo nos contarán cuánto le pagamos entre todos estos países de acá al señor Ernesto Samper por estar en Quito viviendo como un príncipe sin hacer nada, absolutamente nada? ¿Cuánto ganó Ernesto Samper allá? Una buena pregunta. Tamara Suju denuncia la tortura en Venezuela. Este es un reportaje que hay que rescatar, que no se nos puede olvidar.
los relatos de torturas de la periodista venezolana Támara Sujú son sencillamente desgarradores. Ante esos relatos nos parece que Stalin era un buen muchacho y que no había aprendido lo suficiente. Lo que está pasando en Venezuela ante los ojos del mundo es aterrador. Les recomendamos ese video porque está en video de Támara Sujú. No habrá reunión del BID en China porque desconoce a Guaidó. Pues elemental. Está desconociendo uno de los presidentes reconocidos por toda América, que es el señor Guaidó, y la China resuelve que no. Entonces no se puede hacer allá una reunión del Banco Interamericano de Desarrollo. Es apenas elemental. La Fiscalía General de la Nación, es decir, Néstor Humberto Martínez, apelará en la noticia la sentencia absolutoria de Luis Alfonso Hoyos. La sentencia del juez de la causa dejó en evidencia que se trató de una persecución política. Ahí no hubo nada, ni prueba de nada, ni delito alguno. Pero el fiscal quiere apelar, lo que quiere decir que el fiscal quiere camorra. Y el que busca, encuentra. No tiene ningún sentido esa apelación. Las cosas quedaron en evidencia, creí que era suficiente, pero no. Néstor Humberto Martínez definitivamente está buscando figuración política y le pareció muy bueno ensañarse en un hombre integral, pulcro, constructivo para este país, indispensable para Colombia como Luis Alfonso Hoyos, otro mártir de esta justicia que encabeza en este caso Néstor Humberto Martínez, porque esos no son los fiscales de la causa. Esto es un tema político y la política la fija el fiscal general de la Nación. Néstor Humberto Martínez resolvió rascarnos pelea a todos los uribistas, a todos los que admiramos a Luis Alfonso Hoyos. ¿Por qué? ¿Qué quiere? ¿Para dónde va? Volaron otra vez el oleoducto trasandino. Hay emergencia en el río Huiza. Ayer teníamos la noticia de que empezaban a reparar el tubo. ¿Cuánto petróleo se fue por las aguas del río Huiza hacia abajo? Esto es inaudito. Y pasa un día sí y otro también. Y el ELN hace lo que le da la gana, pero eso sí, quiere dialogar. Otro que quiere diálogo. ¿Recuerdan ustedes la muerte de 8 indígenas, así nos lo presentaron, en Florida, un sitio crucial para el desarrollo de las tareas indígenas en la carretera panamericana, y ahora se dice también que para la carretera Buga-Buenaventura? Entre esos 8 apareció uno que no era indígena. ¿Qué estaba haciendo allá? ¿Por qué voló también en átomos? ¿Qué fue lo que pasó? Mala manipulación de explosivos, pues eso es apenas obvio, no habría ni para qué decirlo. Nadie se quiere suicidar de esa manera. No lo supieron manejar. La pregunta era ¿para qué tenían los explosivos en esa cantidad y con esa capacidad destructora? ¿Los indígenas en qué andan? Unos indígenas, cuando menos. La inmensa mayoría de los indígenas son víctimas de lo que está pasando. Amenazas y desplazamientos en zona rural de Tumaco, noticia que conmovió el fin de semana a los que todavía se conmueven por algo en Colombia. También en esa zona murieron 3 soldados más, porque hay que erradicar manualmente. Lo dice la Corte Constitucional. Es que están defendiendo del Roundup, es decir, del glifosato, están defendiendo a las culebras y a los micos, y mientras tanto matan a nuestros soldados y la Corte Constitucional no se inmuta. Esos muchachos muertos, esos son por culpa de ustedes, magistrados de la Corte Constitucional. Sabemos que no les importa. Dirán al fin y al cabo, pues un hombre tan distinguido como Linares dirá,
soldaditos negros, eso que va, ¿no es cierto? Eso que va. Ustedes son los culpables de lo que está pasando. Esta tragicomedia que han montado con el glifosato, que tiene mucho más de tragedia que de comedia, es por cuenta de ustedes. Y esos muertos son muertos de ustedes. Eso se debió fumigar. Esos muchachos no tenían por qué estar enfrentando un enemigo oculto que los espera con una bomba escondida. Vamos a noticias internacionales. Fue derrotada en Baghouz, la última plaza fuerte de ISIS. Ya los Estados Unidos y las fuerzas que lo acompañan en Siria dijeron que ISIS definitivamente había sido derrotada y que se acabó el califato. Pero ISIS no se ha acabado. No decimos que su poder terrorista está intacto, pero algo se conversa y el terror es muy fácil. Guardia Costera de los Estados Unidos incautó de 12.5 toneladas de cocaína. A esto no se le ha hecho bulla ninguna, pues 12.5 toneladas de cocaína, ¿qué importa? Estamos produciendo 1.340, ¿verdad? 12.5, ¿cuántos centenares de millones de dólares valían esas toneladas de cocaína? Las revelaciones de Jaime Bailey, que es un periodista muy serio, muy capaz, sobre las fortunas de Maduro, Diosdado Cabello y Gabriela Chávez en el Banco del Vaticano. Cada uno tiene allá depositados más de 800 millones de dólares. Y como dice Bailey, lo repetimos nosotros, el Papa Francisco no lo puede ignorar. Ahí van tranquilamente 2.500 millones de euros, casi 3.000 millones de dólares de estos bandidos, de estos que golpean a Venezuela todos los días y que cometen las atrocidades que cometen y que Tamara Sujú reveló en un video para la historia. En el trabajo de Bailey está el número de las cuentas corrientes o de las cuentas abiertas en el banco que antiguamente fue el Banco del Vaticano. Sigue siendo el Banco del Vaticano con otro nombre. Papa Francisco, contéstele a Jaime Bailey. 13 colegios por concesión en Bogotá. Buena decisión de quien quiera que la haya tomado, de la Secretaría de Educación, del alcalde Peñalosa. Buena decisión. Los colegios por concesión son un éxito, porque los niños pobres tienen derecho a una educación excelente, la que no les dan los maestros de FECODE, por 1000 razones, entre otras por incapacidad. Los colegios por concesión son un éxito, un grande éxito. A los niños pobres hay que sacarlos del mismo partidor automático, de una educación excelente. La educación excelente no puede ser solamente para los niños cuyos padres pueden hacer el gran esfuerzo de pagar educación privada. Nuevo apagón en Venezuela. Caracas y más de medio país a oscuras otra vez, como lo advertía el señor Poleo hace 4 o 5 días. Los arreglos en Venezuela fueron arreglos ahí hechos de cualquier manera, y estos últimos, porque ya se restableció el servicio de luz en gran parte de Venezuela después de un apagón enorme, que ese fue el más reciente, pero no el último. En Saravena fueron heridos 2 militares por ataque del ELN. Israel y Gaza están al borde de un conflicto muy serio, porque desde Gaza dispararon contra Israel, la bomba cayó en una casa, varios heridos, se salvaron varias personas de la muerte, Israel ya contestó, y todos sabemos cómo contesta Israel a estos ataques. Según el ejército, aumentan los disidentes de las FARC, ahora son 2.000, eso en la estadística que tiene el ejército de Colombia. El Brexit sigue ardiendo. Mañana nueva votación en la Cámara de los Comunes. La señora Theresa May no se cae porque tiene el cuero muy duro. Y en Hoy en la Historia recordaremos
la guerra de religión en Francia. A propósito, hablábamos de Enrique IV, que restableció la unidad de Francia después de las terribles guerras de religión. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. No olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. Allí pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. Son las 6 de la mañana, 22 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Por todo lo que ha pasado y que no se debe repetir. Por la grandeza de quienes nos dieron la vida. Por ellas, que están en la red de Radio Red RCM. Por ellas, en la Hora de la Verdad, también decimos, ni con el pétalo de una rosa. Hola papi, buenos días, muy buenos días a todos. Yo me acuerdo más de los partidos de fútbol que de las películas, porque nos dejaban jugar también. Bueno, ahora hablemos de otros partidos de enfrentamientos políticos aquí en Washington. Tenemos a los republicanos y a los demócratas en lados totalmente opuestos. Los republicanos están de fiesta, la Casa Blanca está de fiesta con el resumen que presentó el secretario de Justicia William Barr de la investigación de la llamada trama rusa, en la que dice que el presidente Trump y su gente y su campaña no participó en ninguna conspiración con Rusia para influenciar las elecciones a su favor. Eso es grandísimo. Llevamos oyendo al presidente Trump diciendo no collusion, no collusion, no collusion, prácticamente desde que se posesionó. La investigación empezó unos mesecitos después de que llegó a la Casa Blanca, y entonces esto definitivamente lo reivindica. Hay analistas que me dicen que es como si hubiera ganado la elección otra vez, y que una de las cosas más importantes es que le quita ese aire de ilegitimidad, que esa nube, digamos, es el nubarrón de ilegitimidad que tenía por encima de la cabeza, de que podría haber llegado a la presidencia pues con el impulso de Moscú. Entonces esto se sabe que no. Ahora, la pelea es porque la investigación también incluía cargos de obstrucción de justicia, en el que el investigador especial dice que encuentra evidencia a favor y en contra y decide no pronunciarse y no presentar cargos contra el presidente. Eso se lo deja al secretario de Justicia y a su vicesecretario de Justicia. Son cargos políticos, sobre todo el de secretario de Justicia lo puso ahí Donald Trump, y ellos deciden no presentar cargos con lo que han visto. ¿Qué dicen los demócratas? Imposible que usted en 2 días haya llegado a un resumen de una investigación que tardó 2 años, que había miles de documentos, casi 500 personas fueron interrogadas, y entonces nos dice en 2 días que no hay problema con la investigación. Los demócratas están invitando o tratando de entablar una demanda para que el secretario de Justicia publique la investigación completa y también para que vaya y les explique personalmente cómo llega a esa decisión. Están enfurecidos. Mientras la Casa Blanca está diciendo que el presidente Trump se merece que le pidan disculpas, no solamente los demócratas, sino los medios de prensa ultraliberales, algunos medios de prensa que aseguran han sido injustos con el presidente. Simplemente el inicio de otra batalla, es una batalla distinta, pero definitivamente este round, están diciendo los analistas, y incluso pues es la verdad, es para el presidente Donald Trump. Eso es lo que tengo por ahora, papi. Ahora regreso contigo al estudio. Muchísimas gracias, Cristina. No hay duda ninguna, triunfo de Trump. No collusion. Son las palabras que Trump en las que Trump insiste, porque se lo estaba acusando de una colusión con los rusos para ganar las elecciones.
el resultado final de una investigación exhaustiva, pues no hay que pasearse por las 500 declaraciones, son los resultados finales de la persona que hizo la investigación, es que no hubo la tal colusión y que no hubo trampa alguna en esas elecciones que llevaron a Donald Trump a la presidencia del país más poderoso del mundo. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues seguimos concentrados en lo que pasa en el suroccidente del país, porque por lo pronto el bloqueo de la vía panamericana parece no tener solución a la vista. Allá, en el Cauca, está prácticamente viviendo la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. La mesa técnica está instalada, pero la Minga dice que no levanta el bloqueo hasta tanto el presidente Iván Duque no se haga presente en esa zona. Mientras que desde el gobierno nacional la posición es de no avanzar más en la negociación hasta tanto el bloqueo no sea levantado y cesen las vías de hecho. Entre tanto, otro grupo de aproximadamente 6.000 indígenas se comienza a preparar y se comienza a apostar alrededor de la vía que de Buenaventura conduce a Cali. Por allí, recordemos, transita aproximadamente el 60% del comercio internacional de nuestro país. Hay una concentración muy nutrida en este momento en el corregimiento de La Delfina, que amenaza con bloquear la vía y que dice estar atento a lo que ocurra con la negociación de la Minga en el Cauca, desde donde coordinan el bloqueo de los 5 departamentos del suroccidente del país, lo que, por supuesto, tiene en jaque a la población civil que padece ya el desabastecimiento de alimentos, de insumos médicos y de combustible, entre otras cosas. Esto a pesar de que la vía alterna pues se mantiene controlada y sin bloqueos por parte de la fuerza pública. Pero quieren tomarse el país. Hay una estrategia coordinada desde arriba, y esto resulta evidente en trinos como el del senador Gustavo Petro, quien respondiéndole a la senadora Paola Holguín un trino este fin de semana en el que ella cuestionó quién estaba detrás y en el que ella afirmó que era Petro, pues este le contestó, le escribió: no, senadora Paola Holguín, no voy detrás como lo hacen las mafias del narcotráfico, detrás de ciertos senadores, yo voy delante de la marcha del pueblo que exige sus derechos constitucionales, delante de la lucha por la justicia social y la democracia. Eso fue lo que contestó el hoy senador Gustavo Petro, y no debemos extrañarnos, así lo anunció Petro desde el momento de su derrota en la carrera presidencial. Dijo que vendrían las movilizaciones y ahí están los resultados. Es toda una estrategia coordinada desde el petrismo para bloquear el país, y vaya daño el que le hace al pueblo colombiano que padece ya los rigores del desabastecimiento. Y entre tanto, aquí nos seguimos preguntando, como lo hizo usted en su columna para Las Dos Orillas este fin de semana, ¿la fuerza legítima para qué? Y en últimas, ¿el poder para qué? ¿Por qué la fuerza pública no retoma de una vez por todas el control de la Panamericana, garantizando así los derechos fundamentales de tantos colombianos que se han visto violados por cuenta de una ilegítima protesta que acude a las vías de hecho? ¿Por qué no, por ejemplo, se le corta el acceso a los bienes, a los alimentos, a la minga, a ver si de una vez por todas desiste de esos bloqueos? Son preguntas que hace usted, que hacemos nosotros, y que a muchos incomodan, como le incomodan al senador Macías, pero son preguntas que no podemos dejar de hacer. No las podemos dejar de hacer, hay que ejercer la autoridad. Ya está listo el otro bloqueo, que era lo que veíamos venir. Se necesitan 7.000 para bloquear una zona del país, con 28.000. 4 bloqueos queda bloqueado el país entero. Esto no puede suceder. La autoridad hay que ejercerla. El ejercicio de la autoridad no es el ejercicio de la violencia es una extrema ratio a la que ojalá no se llegue nunca. Cuando al presidente Uribe los indígenas trataron de hacerle lo mismo en los comienzos de su gobierno, ejercimos la autoridad y no pasó nada. No hubo un indígena aporreado, pero no hubo un indígena en la carretera panamericana, porque la orden terminante era que nadie podía interrumpir el tráfico en la carretera panamericana, y esa orden se cumplió, porque las órdenes se cumplen y porque la autoridad se ejerce. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días.
A oscuras, así está de nuevo gran parte de Venezuela. El país vecino se volvió a quedar a oscuras ayer lunes. Caracas y al menos 17 de los 23 estados en Venezuela fueron afectados. Eso fue lo que reportaron ayer desde horas de la tarde los usuarios de Twitter que utilizaron la etiqueta numeral sin luz o numeral apagón. Casi 3 horas después de que ocurriera el apagón, el servicio comenzó a restablecerse en Caracas y también en regiones centrales como Miranda o Carabobo, pero el servicio era intermitente y a las 8 de la noche de ayer lunes se volvió a ir por completo la luz en Caracas. La estatal Corpoelec dijo que habrá interrupciones para completar con éxito las operaciones de restauración del servicio. Por su parte, el ministro de Comunicación de Nicolás Maduro, el señor Jorge Rodríguez, ha hablado de nuevo de un ciberataque a la hidroeléctrica del Guri, la que genera el 80% de la energía que consume ese país. Los venezolanos están de nuevo a oscuras, tendrán que soportar otra vez que la comida se dañe, que los hospitales no funcionen, que no haya agua y de nuevo la pregunta es ¿cuántos muertos habrá esta vez solo por cuenta del apagón? Esto ocurre además un día después de que un centenar de militares rusos llegaran a Venezuela en una aeronave militar. Los videos publicados en redes sociales muestran a los militares descendiendo en la zona presidencial del aeropuerto de Maiquetía en Caracas. Al frente estaba el mayor general Vasily Tonkoshkurov, jefe del Estado Mayor de Vladimir Putin, quien regresa a Venezuela 3 meses después de su última visita. Pocos minutos después aterriza otro avión, el carguero, con, según han reportado varios medios de comunicación, 35 toneladas de material bélico. También se conoció que el itinerario de los aviones fue Moscú, Siria, Dakar y luego Maiquetía. Más intervención de la que le gusta a la izquierda, intervención rusa en Venezuela. Para terminar las noticias del fin de semana en Venezuela, hay que recordar que todo esto sucede en medio de un discurso de Juan Guaidó que ya apunta principalmente a que pronto, todavía no ha dado fecha, pero dice que pronto irán a Miraflores a sacar al usurpador y que es muy probable que se pida la aprobación de ayuda militar internacional. Los venezolanos siguen muriendo por cuenta del socialismo mientras aumenta la tensión y se acerca el momento del enfrentamiento. Esperemos que no sea un enfrentamiento sangriento, esperemos que no haya más muertos de los que hay todos los días en Venezuela por estas carencias. Cuando se va la luz hay operaciones quirúrgicas que quedan en la nada, hay mujeres dando a luz y en cuáles condiciones y en cuáles circunstancias, hay niños recién nacidos que se quedan sin incubadora. Todo eso produce muertos en todas partes, a todas horas, en la martirizada Venezuela. Y mientras tanto, el mundo no hace nada. Lo que hacen los Estados Unidos y nada más. Desde Europa, declaraciones, y eso sí, la declaración de que no puede haber intervención militar. La que hay, la cubana en Venezuela. Esa sí existe, esa sí está autorizada. De Mar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Empieza esta corta semana en el Congreso de la República con 2 temas que alborotan la política, o mejor que alborotan a los politiqueros. Primero, habrá esta mañana en la Comisión Segunda del Senado un debate de control político a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y al comisionado para la paz, Miguel Ceballos, para que expliquen en qué va la implementación de los acuerdos con los terroristas de las FARC. También citaron a otro debate esta misma mañana a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, al ministro de Defensa, Botero, al defensor del pueblo Carlos Negret y al fiscal general Néstor Humberto Martínez para que expliquen en qué van las acciones para desarticular las llamadas águilas negras, de las que solo los citantes dan cuenta. Y por último, los mismos citantes, a los 2 debates que acabo de mencionar, pedirán al canciller Carlos Holmes Trujillo explicar si Colombia va a participar de manera activa en una intervención militar a Venezuela. Los citantes a estos debates son los senadores Feliciano Valencia, Iván Cepeda y Antonio Sanguino, que hacen parte de la extrema izquierda en la Comisión Segunda. Veremos si todos los funcionarios acuden a este llamado, cosa que no veo probable,
pues recuerden ustedes, la ministra del Interior cuando menos se encuentra en el departamento del Cauca, casi que durmiendo en un campamento indígena por cuenta de estos señores que están taponando la vía panamericana. Por otra parte, en horas de la tarde, el debate será en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes, donde se estrena el trámite de las objeciones que hizo el presidente Iván Duque a la ley estatutaria para la JEP. Ya están listas las comisiones accidentales para estudiar las objeciones y presentar un informe hoy en las respectivas plenarias que deberán votar si acogen o rechazan las objeciones del presidente Iván Duque a la estatutaria para la JEP. La situación no es fácil, pues en el Senado, en la comisión designada, no hay unanimidad para aceptar las objeciones. Situación idéntica ocurre en la Cámara de Representantes, donde 5 de los 7 integrantes de esa comisión rechazan las objeciones. Esto se dicen amigos de la paz. Intensa jornada tendremos esta semana en el Congreso de la República, donde nuevamente desde el santismo y las FARC insisten en no hacer un solo reparo a la JEP y atacan al presidente Iván Duque, que propone cambios para darle espacio a las víctimas, que con esta JEP, como está diseñada, terminarán siendo investigadas y procesadas, mientras sus victimarios, los terroristas de las FARC, siguen haciendo política y gozan de absoluta impunidad. Demar, en una sola palabra, ¿cómo se salvó o quién salvó el Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso, en las comisiones del Congreso? Pues en una sola palabra, los char. Listo, ya. Lo contaremos al oído. Vamos a hablar de cómo fue esa componenda política política para salvar el Plan Nacional de Desarrollo. Muy bien. Tata Castro, ¿cómo va el partido de Colombia y Corea? Bueno, no tenemos a la Tata. Doctor, le vamos contando cómo va el partido hasta el momento. Bueno, la Tata. Está Tatiana. La Tata está demasiado preocupada. Entonces usted, Tatiana, cuéntenos cómo va el partido. Ya, ahí está la Tata, ahí está la Tata. Acá estoy muy pendiente del partido que en este momento pierde Colombia frente a Corea del Sur, 1-0. Un gol que tengo que decir que fue más error del arquero, porque en este momento en el arco está Iván Arboleda, este jugador colombiano del Banfield de Argentina. No está Camilo Vargas, varios cambios en la alineación. Así que eso les cuento, Colombia pierde los primeros 25 minutos, muy superior Corea del Sur, ya Colombia está mejorando, entrando más al campo de Corea. Entonces, doctor Londoño, pienso que la cosa va a cambiar, puede llegar el empate en ese momento, sobre todo Alfredo Morelos, el delantero del Rangers, que es otro que está en este momento como titular, que no jugó el partido pasado, acaba de perder una excelente oportunidad, esperemos que se logre el empate. El comienzo totalmente a favor de Corea del Sur, ya Colombia mejorando, está en el minuto 40 y como les digo, varios cambios en la alineación, sobre todo en el arco que entró Iván Arboleda, también en la defensa hay cambios, sobre todo en los extremos, Luis Orejuela y Cristian Borja del Sporting de Lisboa entraron, Mina y Sánchez se mantienen en el centro, en el medio campo también hay algunos cambios, están Sebastián Villa, Mateo Zuribe, Gustavo Cuéllar y Luis Díaz, este volante ofensivo del Junior de Barranquilla. Esos son los cambios que hay en la alineación, sin James y sin Falcao. La selección Colombia pierde 1-0 frente a Corea. Media selección Colombia, pero bueno, hay que darle oportunidad a los jóvenes, es lo que dice el profesor, y el profesor es el profesor y no nosotros. De manera que atengámonos a eso. Claro, él tiene su plan trazado, él tiene su punto de vista, y hay que darle espacio, y apenas esto está comenzando. Y en un minuto estaremos con Luis Miguel Morelli, presidente de la Asociación Nacional de Hidrocarburos, porque en medio de todo, amigos, hay buenas noticias y nos apuntamos a ellas. En un minuto. Son las 6:42 a.m, esta es la hora de la verdad. Radio Red de RCN Radio. Sintonícela en los 970 AM en Bogotá, 710 AM en Medellín y 1200 AM en Cali. Y déjese atrapar por lo bueno. Radio Red, atrapa lo que vale la pena. Queridos amigos, o exploramos y encontramos petróleo o este país no es viable. Así de fácil. No es viable. Si Colombia pierde las exportaciones de petróleo,
no queremos ni imaginar a dónde se va el déficit en cuenta corriente de la nación y en qué queda la balanza comercial y la balanza de pagos del país. Si Colombia no encuentra petróleo, lo tiene que importar. ¿Con qué lo vamos a importar? Colombia no sería viable. Hay que encontrar petróleo, hay que buscar inversión extranjera, hay que celebrar contratos con las grandes firmas petroleras. Doctor Luis Miguel Morelli, presidente de la Asociación Nacional de Hidrocarburos, muy buenos días. Buenos días, ministro. Un saludo muy especial a usted, a su equipo de trabajo, a Mar, Córdoba, a todo el equipo de producción y a los oyentes de La Hora de la Verdad. De verdad que también es un placer estar en su audiencia, ministro. Pues muchísimas gracias, doctor Morelli. Y por ahí tenemos el run de que hay buenas noticias y cómo no apuntarnos a las buenas noticias en medio de tantas dificultades como las que padecemos hoy. Bueno, ministro, usted sabe que a comienzos de nuestra gestión conversamos sobre la situación que encontró el presidente Duque en relación con los recursos para la inversión social en el país, el déficit fiscal muy grande que se encontró al llegar el gobierno del presidente Duque y asimismo el rezago que teníamos en exploración y producción, puesto que en los últimos casi 5 años no se había celebrado un solo contrato de exploración y producción, de manera que la instrucción muy precisa del presidente Duque fuera de reactivar la industria de los hidrocarburos en Colombia y por eso hemos estado en ese trabajo desde el comienzo de nuestra gestión, desde el mes de septiembre. Allí encontramos ese rezago y la situación en donde no se tenía una posibilidad de celebrar contratos, puesto que lo primero que encontramos fue un atraso en la actualización del mapa de tierras, que también para nosotros los exploradores o productores de petróleo es muy importante tener un mapa de tierras en donde se pueda establecer en qué áreas se puede desarrollar la exploración y la producción en Colombia. Logramos la actualización de ese mapa en un lapso de 2 meses y a partir de allí también estábamos trabajando en destrabar la minuta del contrato E&P para Costa Afuera, con lo cual a finales del año y con la aprobación del Consejo Directivo de la ANH pues logramos que esa minuta se pudiera acordar con las empresas que estaban listas para entrar a explorar en Colombia en Costa Afuera, en lo que llamamos offshore, y logramos entonces firmar ya 3 contratos de exploración y producción, los primeros del gobierno del presidente Duque, un contrato con Ecopetrol, Costa Afuera, un contrato que tuvo ya un compromiso de inversión de 250 millones de dólares. Es un contrato sobre el bloque Colombia 5, que abarca casi 400.000 hectáreas y que tiene ya un compromiso de adquisición y reprocesamiento de sísmica de más de 2.000 kilómetros cuadrados y también esperamos la perforación de al menos 2 pozos exploratorios. Son inversiones superiores a los 250 millones de dólares en ese contrato. De igual manera, se logró el compromiso de Petrobras para que en el bloque Tayrona asumiera el compromiso del programa exploratorio posterior, dividido en 2 fases de 2 años cada una, y que vamos a tener allí una inversión superior a los 140 millones de dólares con el compromiso de perforar 2 nuevos pozos también costa afuera, lo cual es una muy buena noticia para el país. Asimismo, la semana pasada logramos firmar un contrato o 2 contratos realmente con la compañía Shell, y de verdad que esa es una muy buena noticia para el país, porque son 2 bloques, el Colombia 3 y el Guajira Offshore 3, en donde tenemos casi 480.000 hectáreas asignadas a la compañía Shell, y allí, a partir de allí, ellos van a hacer una inversión en la primera fase de mínimo 100 millones de dólares, y si se cumplen las 3 fases, la inversión sería de 650 millones de dólares, de manera que en estos primeros contratos que se han firmado ya tenemos compromisos superiores a los 900 millones de dólares, de manera que es una muy buena noticia para el país. También tuvimos
la oportunidad de asistir en días pasados al CERAWeek en Houston y ver el interés que hay ya de muchas empresas nuevas de entrar a Colombia, y nosotros pudimos este pasado viernes hacer efectiva la entrada de una de ellas que estaba desde hace unos 5 años tratando de entrar a Colombia, que es una empresa que se llama Noble Energy, que tiene una experiencia muy vasta, muy importante en exploración y producción costa afuera, y esa empresa acaba de asumir un compromiso, una participación de de los 2 contratos que celebró Shell, es decir, del Colombia 3 y el Guajira Offshore 3, en donde va a asumir la operación, y asumió una participación superior al 40% o aproximadamente el 40% de esos contratos, de manera que ya con este mensaje no solo se reactiva la actividad petrolera o de hidrocarburos, de exploración de hidrocarburos en Colombia, sino que se abre una muy buena línea, una nueva línea que es costa afuera, en donde Colombia no había tenido mucha experiencia, había sido una experiencia muy mínima, en donde países como México y Brasil pues pueden ser un referente muy importante para nosotros, ministro. Doctor Morelli, de verdad verdadera, ¿tenemos petróleo para cuánto tiempo? En estos momentos tenemos petróleo para algo más de 5 años, y esa es la preocupación que tiene el gobierno del presidente Duque, de lograr la autosuficiencia y el recurso que se requiere para incrementarlo mucho más, incrementar reservas y además incrementar producción, ¿no? Doctor Morelli, más o menos en promedio, ¿cuánto tiempo tarda un proyecto de estos en madurar? El proyecto se anuncia, son tantos centenares o miles de millones de dólares los que se van a ejecutar, y mientras palos van y vienen y estudios se hacen, y la sísmica y los estudios de exploración, y se monta todo el tinglado y eso empieza a producir, ¿cuánto tiempo toma? Pues siempre toma al menos unos 4 años, ministro, puesto que al desarrollar la sísmica hay que identificar los prospectos que se pueden perforar. Usted sabe que los trámites de licenciamiento en Colombia tienen su tiempo importante, de manera que en la medida en que se identifiquen esos prospectos y se pueda obtener las licencias ambientales para perforar, siempre esos proyectos toman un tiempo. Por eso esas inversiones inmediatas que por lo menos se puedan hacer en sísmica van a generar unos recursos importantes, pero sobre todo es reactivar, digamos, el interés que debe existir en Colombia, puesto que aunque no somos el país prospectivo como México, como Venezuela, Colombia sí tiene posibilidades de desarrollar su industria petrolera con una buena inversión en esa materia, de manera que esa es la tarea que tenemos que acometer. Desde luego, pues ese rezago de más de 4 años y medio sin celebrar contratos, pues hace que esas inversiones apenas vayan a comenzar a llegar, pero pues esa es la tarea en la que estamos, ministro. Esa es la tarea, una tarea angustiosa, porque usted habla de 4 años y tenemos petróleo para 5 y medio. Estamos a puertas de quedarnos sin petróleo si no hacemos un esfuerzo colosal por buscarlo. Y a propósito, doctor Morelli, ¿por qué los Estados Unidos, la nación más poderosa de la Tierra, logró cambiar todo el ritmo de su producción petrolera sobre la base del petróleo de esquisto o petróleo no convencional, y en Colombia eso sigue siendo una mala palabra, cuando técnicamente y científicamente ya se comprobó que eso es perfectamente posible, sin daño para el medio ambiente, pero salvando a Colombia de una crisis petrolera que sería inmanejable? Usted mejor que nadie lo sabe. Muy cierto, ministro. Ahí está la demostración de que el trabajo de estimulación en la roca generadora, que ha tenido aquí, digamos, una satanización con la palabra fracking, pues ha permitido que Estados Unidos vuelva a ser un gran productor de petróleo. En este momento es un gran productor de hidrocarburos, pero no solo el gran productor, sino el primer productor del mundo. Específicamente podemos mostrar que con la producción de gas, Estados Unidos ha logrado bajar las emisiones de CO2
de una manera importante en los últimos 5 años, siendo el país que más las ha disminuido, gracias a la producción de gas que ha reemplazado la generación de energía que se tenía en gran parte en Estados Unidos con el carbón, de manera que con energías limpias y a partir del fracking, Estados Unidos se ha convertido no solo en el primer productor de hidrocarburos del mundo, sino en el país que más ha disminuido las emisiones de CO2, de manera que este trabajo hecho de estimulación hecho en la roca generadora, este trabajo que se haga de manera responsable, con respeto al ambiente, con respeto a las comunidades vecinas, con el mejor nivel y con el mayor estándar de calidad de parte de estas empresas que están muy capacitadas para hacerlo, pues es una oportunidad muy grande que tiene Colombia para desarrollar sus reservas. Estimamos que en Colombia, de lo que conocemos hasta el momento, es posible que podamos cuadruplicar o quintuplicar las reservas del país si logramos hacer los proyectos de estimulación de fracturamiento en la roca generadora. Me parece que ahí tenemos una gran oportunidad. Creo que el gobierno nacional ha avanzado bastante después de la conformación de una comisión de expertos por parte del Ministerio de Minas y Energía y del Ministerio de Ambiente, en donde se ha logrado ya un concepto importante para poder comenzar esa actividad en Colombia. Ya Ecopetrol ha manifestado que tiene para destinar $500 millones a esos proyectos de exploración en roca generadora, de manera que yo creo que Colombia debe sin duda pues acometer ese camino, haciéndolo desde luego con el mayor respeto al ambiente y a las comunidades vecinas. No cabe ninguna duda, pero ¿qué tal pues uno con respeto al ambiente y sin tener que comer? Porque la situación es esa, doctor Morelli, es que si no encontramos petróleo, Colombia no tendrá con qué comer, no tenemos cómo salir a hacer el mercado en el mundo. Y no podemos tener desarrollo tecnológico, ni desarrollo humano, ni crecimiento del país. No tendremos sino miseria. Esto es una cuestión de vida o muerte. Y es que no solamente es el petróleo, sino el gas. Con el gas asociado al petróleo no convencional, los Estados Unidos disminuyeron como nadie en el mundo las emisiones de CO2. Como nadie en el mundo. El presidente Trump logró mostrar eso ante el mundo. Mire, ustedes todos los que celebran tratados de París, ¿qué han hecho por el medio ambiente? Nosotros sí, a través del gas. Es que el tema del gas sí que es un capítulo interesante, doctor Morelli. Eso es cierto, ministro, y nosotros tenemos un gran potencial de gas, no solo costa afuera, sino también en área continental. Hemos visto cómo empresas como Canacol han podido dedicarse exclusivamente al gas y han hecho unos descubrimientos muy importantes en el Valle Inferior del Magdalena, en la costa atlántica, de manera que yo creo que allí lo que nos hace falta es ese desarrollo en infraestructura para darle salida al gas y para poderlo comercializar, pero el potencial de Colombia es grande y yo creo que en eso tenemos que seguir trabajando. Por eso no podemos esperar a los nuevos contratos y parte de nuestra gestión al frente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos es la de poder viabilizar la ejecución de la inversión exploratoria que está ya comprometida en los contratos anteriores, en los contratos firmados antes del 2014, cuando fueron los últimos que se firmaron en relación con las áreas continentales, de manera que nosotros tendremos que volcarnos a las regiones a viabilizar esos proyectos, a ayudar a las empresas a que puedan hacer sus trámites de obtención de permisos, de licencias, pero que igualmente puedan trabajar en esas áreas con el apoyo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos como un verdadero socio que debe ser, es decir, viabilizando esas circunstancias que a veces se presentan en superficie con los bloqueos y con situaciones de orden público que no permiten que las empresas puedan ejecutar esos compromisos que tienen en los contratos, de manera que estamos en esa tarea, pero igualmente queremos mejorar la competitividad y el posicionamiento del país en oferta de áreas de exploración y producción. Por eso, recientemente, hace un mes, lanzamos un nuevo proceso permanente de asignación de áreas. Ministro, no sé si usted sepa que
Colombia normalmente pues estaba adjudicando las áreas mediante rondas específicas en bloques o en cuencas donde la ANH escogía unos bloques y los ofrecía a los inversionistas. Nosotros hemos logrado darle un vuelco a ese esquema y a partir de ahora y con la actualización del mapa de tierras estamos esperando que las empresas, y en este momento estamos en el proceso de habilitación de empresas y esperamos el mes entrante empezar a recibir ofertas en áreas que están disponibles y en polígonos que las mismas empresas propongan con obligaciones a compromisos que ellos consideren que son los que pueden desarrollar desde su ámbito de inversión y desde la necesidad de esa prospectividad que tenga el respectivo bloque, de manera que vamos a tener un proceso permanente de habilitación y de recepción de ofertas, y habrá ofertas y contraofertas en las áreas en donde se presenten más interesados, de manera que vamos a tener un proceso competitivo permanente, muy transparente y que nos va a dar la posibilidad de atraer nuevos inversionistas y nuevas empresas, como nos lo manifestaron ahora algunas de ellas en Houston, que tienen el interés y que ven ya en Colombia un país competitivo para invertir en esa materia, de manera que estamos también ampliando esa oportunidad a los inversionistas y también pues esperamos pues que podamos mejorar o podamos incrementar los proyectos de recobro mejorado, de producción incremental que hay en el país con incentivos fiscales importantes. Queremos mejorar la competitividad de Colombia y atraer la inversión extranjera, que es muy necesaria para la inversión social, puesto que el gobierno del presidente Duque recibió un déficit muy grande que no le permite desarrollar los programas sociales como se requieren en Colombia. Doctor Morelli, esto no puede ser mañana, esto tiene que ser ya. Las cifras que usted ha dado, el plan, el programa que usted nos ha presentado, enfrente de una situación dramática, se nos acaba el petróleo, o tomamos esto en serio o no hay país. Así de fácil, doctor Morelli. De manera que el éxito suyo es el éxito de Colombia y la supervivencia de Colombia más allá del tiempo en el que se agoten nuestras muy escasas reservas comprobadas de petróleo. Doctor Luis Miguel Morelli, ¿cuánto le agradecemos estas buenas noticias y estos proyectos que tienen que iniciarse ya, porque mañana será muy tarde? Muchísimas gracias, doctor Luis Miguel Morelli. A usted, ministro, muchas gracias y tiene toda la razón. Ese trabajo hay que hacerse de manera inmediata, por eso hemos podido reactivar la firma de contratos, abrimos la línea de inversión exploratoria en costa afuera, estamos ofreciendo nuevas áreas y muchas áreas para la inversión en Colombia y estamos reactivando y destrabando la inversión en los contratos que ya estaban suscritos, de manera que esa tarea no da espera y esperamos pues muy pronto tener noticias de descubrimiento, como recientemente tuvimos en el municipio de Cabullaro, en Meta, donde la empresa india ONG Videsh en compañía de Amerisur descubrieron un muy buen yacimiento y esperamos pues que podamos desarrollarlo muy pronto, incrementar la producción en Colombia, incrementar las reservas, que es lo que requiere el país para generar los recursos de inversión social que son tan importantes. Muchísimas gracias, Luis Miguel Morelli, presidente de la Asociación Nacional de Hidrocarburos, estaba con nosotros en la hora de la verdad. ¿Y se oyeron cuánto tiempo se pasó antes de que se firmara un contrato del estilo del que se firmó la semana pasada para explorar y para explotar petróleo en Colombia? ¿Cuánto tiempo estuvimos sin firmar contratos? Casi 5 años. Casi 5 años, sí. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? Casi 5 años parados y Colombia agotando las reservas de petróleo y quedando condenados pues al hambre. Y que si aquí se acaba el petróleo, ¿qué hacemos? ¿O cómo son las cifras? Quítele a las exportaciones petroleras y póngale a las importaciones de petróleo. No hay con qué. Nos tenemos que declarar en quiebra. Y como diría Mafalda, un país que se acaba donde lo tiran. Esto tiene que ser ya, y sin paros cívicos, y sin consultas previas, y sin todas estas cosas que hacen los mamertos comandados por Petro y por sus amigos para impedir el desarrollo petrolero de Colombia, que es un desideratum. O lo hacemos o estamos perdidos. Bueno, ¿cómo terminó el primer tiempo?
No, 1-0. 1-0, muy triste. muy sufrido. Muy triste. Sufrido. Muy sufrido. Sí. Un 1-0 muy sufrido. Sí, Bueno, 1-0 muy perfecto. sufrido. Vamos a ver el segundo tiempo cómo se Muy bien. recompone. Colombia perdiendo con Corea en un primer tiempo muy sufrido, Corea superior, Colombia ensayando figuras nuevas y ensayando una nueva alineación, y eso es perfectamente válido, y para eso trajimos al profesor Queiroz, ¿o no? Claro, incluido el arquero, ¿no? Incluido el arquero, que parece que se hizo el primer gol. Eso dicen. Prácticamente, sí. Prácticamente se Sí, lo sí, hizo. se lo Muy hizo. bien. Sí. Bueno, gol de arquero. Muy bien. En un minuto, pues, volveremos con ustedes, y estábamos con el doctor Luis Miguel Morelli, presidente de la Asociación Nacional de Hidrocarburos, dándonos buenas noticias. Pero la advertencia está ahí clara. O desarrollamos el sistema de fracking y multiplicamos por 3 o por 4 nuestras reservas, o este país no es viable. ¿Cómo le parece Colombia importando gas? No, lo que Terrible. faltaba. Bueno, muy bien. Y Canacol está haciendo maravillas en el encuentro, en la búsqueda de gas, pero para eso se necesita apoyo, se necesita respaldo y se necesita una política clara de hidrocarburos como la que este gobierno está implantando. Luis Miguel Morelli estaba con nosotros en la hora de la verdad. Son las 7 de la mañana, 4 minutos.